El territorio de vastas praderas de los llanos colombianos es un escenario caprichoso y despiadado. Una tierra desierta de calor feroz y sequías implacables, que son seguidas por lluvias torrenciales e inundaciones. Solo sobrevivir es una batalla incesante, sin segundas oportunidades. Solo los guerreros más determinados de la naturaleza pueden combatir estas condiciones extremas y sobrevivir un año en los llanos. Dentro de la Colombia salvaje. Guerreros de los llanos. Es febrero, el pico de la época de sequía en Colombia. Con temperaturas de 35 grados, la tierra ha quedado devastada. Vientos cálidos y secos soplan a lo largo de las llanuras. Han pasado 3 meses desde las últimas lluvias. La mayoría de las lagunas se han secado. Son malas noticias para esta manada de carpinchos, que necesitan de agua profunda para sobrevivir. Su hogar es una interminable franja de praderas tropicales conocidas como los llanos, que dan asilo a más de 100 especies de mamíferos y alrededor de 700 especies de aves. Se extiende más de 1.200 kilómetros desde Colombia a Venezuela y se encuentra encerrada entre la cordillera de los Andes en el oeste y el río Orinoco en el este. Pero son las estaciones las que realmente dan forma a los llanos y llegan en 2 extremos dramáticos. Una torrencial estación lluviosa que se extiende desde abril a noviembre y una brutal época de sequía de diciembre a marzo. Para vivir aquí, cualquier habitante debe ser lo suficientemente fuerte como para lidiar con los 2 extremos, inundaciones y sequías. Que también puedan arreglárselas con este problema doble determinará su éxito. Los carpinchos son los roedores más grandes del mundo. Son parientes cercanos de los conejillos de Indias, pero con sus 60 kilogramos pueden alcanzar el tamaño de un perro labrador. Son criaturas sociales. Y este macho alfa lidera un grupo mixto de 15 adultos más sus crías. Los ha conducido hasta una laguna en busca de agua, pero está totalmente seca. Los grupos de carpinchos son territoriales y sus territorios necesitan de suelos altos cubiertos por arbustos para alimentarse y lagunas para beber y buscar refugio ante el calor. Normalmente, la manada debe nadar unas 4 horas todos los días para mantener una temperatura corporal saludable de alrededor de 37 grados. Sin agua y con pocas glándulas sudoríparas, pueden sobrecalentarse rápidamente.
Deben hallar agua que sea lo suficientemente profunda como para sumergir sus cuerpos de 60 centímetros de altura. No tienen más remedio que continuar su búsqueda. El macho dominante los guía por su territorio, a través de sus tierras de pastoreo, y sobre estas laderas llenas de arbustos de mayor altura que les proporcionan alimento y refugio durante las inundaciones. La época de sequía ya ha tenido consecuencias fatales. Bajo un calor de 35 grados, este cadáver de carpincho se ha secado. La manada debe encontrar agua pronto o compartirán su suerte. Entre las complicaciones de la estación de sequía, otros residentes de los llanos encuentran una posible oportunidad. Sobre una orilla con vista a la seca laguna, una lechuza vigila las llanuras. Aunque es inusual en las lechuzas, este macho está activo durante el día y la noche. Con una altura de solo 25 centímetros, es vulnerable a los depredadores, de modo que está en alerta máxima. Ha construido su hogar sobre un terreno de mayor altura con poca vegetación, donde tiene una clara visión de los depredadores cercanos, como las serpientes y aves rapaces. Sin árboles donde anidar, este podría parecer un hogar extraño. Pero no estamos hablando de una ave común. Es una lechuza terrestre. La única especie de lechuzas del mundo que vive bajo la tierra. Pueden construir sus propias madrigueras. Pero este macho se ha mudado al hogar abandonado de un armadillo, donde ha realizado unas pocas modificaciones por su cuenta. Su madriguera es más que un sitio seguro donde descansar y refugiarse. Por debajo de él, su pareja ha pasado casi un mes incubando sus 4 huevos. La anidación bajo tierra mantiene los huevos a una temperatura constante. Pero el tiempo sigue corriendo. Las lluvias llegarán en 8 semanas. Antes de ese momento, los polluelos deberán romper el cascarón, emplumarse y adquirir suficientes fuerzas como para volar en caso de que su madriguera se inunde. Para resistir los próximos diluvios, los huevos deben abrirse cuanto antes. Bajo el abrasador calor, la manada de carpinchos continúa su búsqueda por agua. Están desesperados por el alivio de una laguna profunda. Con su agudo oído, el macho dominante capta el sonido del agua a solo unos pocos cientos de metros de distancia. Es un sustento para otros residentes sedientos. Pero esta laguna no es la salvación que la manada está esperando. Está llena de caimanes de anteojos. Ante la sequía, los peces se concentran en los pocos estanques restantes, como este. Los caimanes se congregan para sacar partido de este fácil botín. Pueden alcanzar hasta 2,5 metros de largo. Y a pesar de que no lograrían derribar al carpincho macho de 60 kilogramos, podrían acabar fácilmente con sus crías.
macho no puede arriesgarse a llevar a su manada a este estanque. Debe ponerse en movimiento una vez más. Tras 2 horas en el calor, su búsqueda por agua es cada vez más desesperada. Bajo tierra, los huevos de la lechuza permanecen fríos. Quizás las aves hayan sido las primeras en anidar en madrigueras durante la época de los dinosaurios para mantener a sus huevos seguros. Pero los residentes de esta madriguera no pueden permanecer enterrados para siempre. Tienen un cronograma que deben respetar. Una pequeña rajadura marca el inicio de una nueva vida. Es el único, pero sus hermanos no tardarán en seguir su ejemplo. Durante sus primeras horas de vida, los polluelos están completamente indefensos en la madriguera. Sus suaves cuerpos aún no pueden mantenerlos calientes, de modo que la madre envuelve a la nidada con sus plumas. Mientras tanto, su padre está trabajando duro, trayendo sin descanso alimento para ella y sus 4 polluelos hambrientos. Para cumplir con su itinerario y emplumarse antes de la llegada de las lluvias, los polluelos deben ser lo suficientemente fuertes como para abandonar el nido en las próximas 2 semanas. Pero la comida es escasa en la época de sequía, y los esfuerzos de un cazador solitario podrían no alcanzar para mantener a todos con vida. No será una tarea sencilla. De regreso en la tierra, los carpinchos oyen el sonido del agua una vez más. El macho se adelanta para comprobar que sea seguro. Finalmente, una salvación para esta exhausta manada. Pero no son los únicos carpinchos aquí. En el paisaje reseco, varias manadas de carpinchos han abandonado sus territorios usuales para buscar refugio en esta revitalizante laguna. Hay más de 100 animales aquí, y todos parecen estar ignorándose entre sí. Las manadas de carpinchos son extremadamente territoriales y en condiciones normales jamás tolerarían la proximidad de sus vecinos en el área. Pero en esta desesperante época de sequía se suscita una tácita tregua, y estos belicosos roedores toleran a otros miembros de su especie invadiendo su espacio personal. Ahora todos dependen de esta laguna para mantenerse frescos, y sacan el máximo partido del agua y del lodo. Con su fino cabello, la piel de los carpinchos se quema con facilidad bajo el potente sol, de modo que una gruesa capa de lodo es refrescante y los protege. Todos estos animales permanecerán cerca de la seguridad de la laguna hasta que lleguen las primeras señales de que la estación lluviosa está en camino. Para marzo, la laguna de los Caimanes está secando rápidamente.
quedan unos pocos charcos lodosos. Han comido hasta el último pez. Así que en lugar de batallar con los elementos, una pelea que no puede ganarse, este caimán se ha rendido ante la época de sequía. Se entierra a sí mismo en el lodo y entra en un modo de reposo conocido como estivación. Disminuye su actividad metabólica para lidiar con la falta de alimento, y el lodo lo ayuda a conservar agua y mantenerse fresco. A diferencia de la hibernación, la estivación puede ser rápidamente revertida. De modo que los animales en los llanos deben prestar atención a sus pasos. Pero por ahora, el único método de supervivencia de este animal es permanecer dormido. Pasaron 4 semanas desde que los polluelos de lechuzas terrestres rompieron su cascarón. Para cumplir con su cronograma y escapar de las lluvias, ya están comenzando a explorar más allá de la seguridad de su madriguera. Los padres montan guardia junto a la entrada al nido. No hay peligros a la vista. Les indican a los polluelos que salgan. Uno a uno van apareciendo. Pero hay 2 desaparecidos. A pesar de que su padre hizo todo lo posible, solo 2 polluelos han escapado de la muerte a manos de la época de sequía. Pero los hermanos sobrevivientes rápidamente ganan confianza en este fascinante mundo nuevo. En estos primeros pasos hacia la independencia, plumas de adultos comienzan a crecer en sus alas y pueden volar en tramos cortos. Cuando su padre regresa de un viaje de caza, los polluelos corren a él en busca de un bocado. Pero esta vez no hay nada. Dejando a su madre para que los vigile en su ausencia, desaparece nuevamente. Y los polluelos lo ven partir. Este movimiento de la cabeza expresa más que un jugueteo o simple curiosidad. Las lechuzas no pueden mover los ojos de sus cuencas. Están fijos en una posición. De modo que para ser capaces de hacerse una idea de su entorno, deben mover la cabeza. Mientras esperan el regreso de su padre, comienzan a conocer su entorno, y un ligero movimiento en la hierba capta su atención. Es una oportunidad de practicar sus habilidades para la caza. Lo tiene. No, solo es una rama. ¿Y qué hay de esto? Tampoco se come. Quizás esta vez. No, es solo estiércol. Estos primeros intentos de cacería podrían parecer inútiles, pero son pasos importantes en la dirección correcta. Y en las próximas semanas descubrirán un secreto que se oculta entre el estiércol. Pero la lección más importante que estas aves deben aprender es que siempre hay que estar alerta.
Hay muchos animales aquí que disfrutarían devorar una lechuza terrestre como desayuno. Y los polluelos, que aún no saben volar, corren aún más riesgo. El halcón aleto vive en toda América del Sur, incluyendo las planas praderas de los llanos. Posada sobre un árbol a más de 1 kilómetro de distancia, la excelente vista de esta hembra puede detectar el más pequeño movimiento a gran distancia, tanto en el aire como en la tierra. Los padres de la lechuza terrestre lanzan un grito de alarma y envían a los polluelos a buscar refugio, mientras ellos huyen hacia otra madriguera. El halcón fue descubierto y ahora las lechuzas están seguras bajo tierra. De modo que sigue con su búsqueda en otro sitio. Este colín crestudo se encuentra totalmente desprevenido y no tiene dónde esconderse. Es un escape afortunado para los polluelos de lechuza y una victoria para el halcón. El colín es una mejor presa que la lechuza terrestre. Todo momento sobre tierra está plagado de peligro para los polluelos de lechuza. Pero día a día se vuelven un poco más fuertes y están más preparados para las lluvias que se avecinan. La tierra reseca lleva las cicatrices de 5 meses sin lluvia. Los pastos se han marchitado. Y aunque los carpinchos están seguros en su laguna, están hambrientos, y sus reservas de alimentos son peligrosamente bajas. Pero ya es abril y el aire está pesado. Y los vientos del sur traen humedad a los llanos. La lluvia cae sobre las altas montañas de los Andes en el oeste. El agua de esos picos desciende hacia el este en forma de ríos de montaña. Van cogiendo ritmo y volumen antes de verterse sobre las llanuras de los llanos. Mientras los ríos crecidos alcanzan las praderas, finalmente también llegan las lluvias. El diluvio provoca que los ríos se desborden. El agua inunda las tierras bajas. Cubre los montes y rellena las lagunas. Los pastizales se tiñen de verde con brotes nuevos. Y los jacintos de agua cubren la superficie de los estanques estacionales. Los llanos han rejuvenecido. Los caimanes emergen del lodo revitalizados y se pasean por las llanuras con renovado vigor. Pero durante los próximos 7 meses habrá nuevos desafíos que enfrentar. Tanto para los visitantes estacionales que llegan para sacar el máximo partido,
como para los resistentes habitantes locales como el carpincho que han sobrevivido la época de sequía. Las lluvias han transformado su mundo. La pequeña manada ha abandonado la gran laguna y regresa para reclamar su territorio propio, donde ahora podrán hallar un enorme banquete. Ahora recorren 1 kilómetro cada día, mascando a su paso hasta 3 kilogramos de follaje fresco. Tanto masticar pasa una gran factura sobre sus dientes, pero estos crecen continuamente para compensar el desgaste. Las hembras han dado a luz a nuevas crías, y su llegada coincide con la abundancia de comida fresca. Todos los adultos de la manada asumen la responsabilidad de los jóvenes, cuidándolos de los depredadores y manteniéndolos lejos del peligro. Esta madre amamanta a su pequeña camada de 4, pero también cuida a los hijos de sus compañeros de manada. Esto le otorga a cada hembra un tiempo sin interrupciones para pastar, y asegurando al mismo tiempo que todos los bebés sean alimentados. Durante la tarde, la manada divide su tiempo pastando en las orillas de la laguna y sumergiéndose en el agua profunda para refrescarse. Pero incluso mientras holgazanean, permanecen alertas. Sus ojos, nariz y orejas se encuentran en la parte superior de la cabeza, manteniendo sus sentidos en alerta máxima. Se comunican constantemente, utilizando al menos 7 llamados distintos para mantener informados a sus compañeros. Habiendo restablecido su territorio, el macho alfa ahora debe estar alerta ante los nuevos competidores. Un soltero que ronda por la zona intenta ingresar furtivamente en la manada para conseguirse algunas hembras. Pero el alfa ya conoce sus trucos y no lo permitirá. Comienza la persecución. En tramos cortos de hasta 30 kilómetros por hora, aleja al intruso de su territorio. El soltero deberá probar suerte con otra manada. Oculta ahora entre la vegetación, la madriguera de los padres de la lechuza se encuentra vacía y silenciosa. Pero no lejos de allí, los 2 polluelos ya plenamente desarrollados han sobrevivido. Se han vuelto grandes y fuertes como para poder escapar volando de las repentinas inundaciones. Y han encontrado sus propias madrigueras en su camino hacia la independencia. Se encuentra a solo 300 metros y en el límite del territorio de sus padres, y se eleva sobre terreno inundable. Los hermanos a menudo permanecen cerca en la transición hacia la adultez, y estos 2 están comenzando a cazar por sí mismos. Habiendo aprendido de sus padres, ya saben a dónde mirar. Los ganaderos locales han traído a su ganado hasta aquí a caballo y han dejado montañas de estiércol. Uno de los hermanos remueve una pila de estiércol en busca de gusanos. Y el otro no tarda en seguir su ejemplo. Incluso forman montañas de estiércol fuera de sus madrigueras, seduciendo a los insectos para que lleguen solos a su puerta. Con un suministro de comida tan rico, su nueva madriguera parece un hogar perfecto.
pero pronto necesitarán explorar sitios más lejanos, fuera del familiar territorio de sus padres y presas fáciles, en busca de una compañera propia. Durante cada ciclo de inundaciones, los ríos depositan enormes cantidades de sedimentos a lo largo de sus orillas. Con el tiempo, se forman diques naturales que proporcionan condiciones ideales para que los árboles echen raíz, dando como resultado ríos flanqueados por bosques en galería de árboles altos y delgados. Cada año, el suelo del bosque se inunda con agua de las lluvias y las crecidas del río. Por encima, un estallido rosa y blanco llega al techo de árboles. 3 especies de garcetas que se habían dispersado a lo largo de las llanuras durante la época de sequía se congregan ahora entre las ramas. Acompañadas por un escuadrón de animales de peculiar aspecto, como patos aguja americano, espátulas, ibises y garzas, creando densas colonias que vinieron a aparearse aquí. Esta garceta grande macho luce su traje nupcial. En esta época del año, tanto a macho como a hembras les crecen largas y finas plumas adicionales para ayudarlos a lucir lo mejor posible para el sexo opuesto. Exhibir esa ropa lujosa los ayudará a asegurarse un compañero para la temporada. Cuando los padres no están construyendo nidos o incubando huevos, revuelven las praderas en busca de peces y ranas para alimentar a sus demandantes crías. Este polluelo de garceta grande aguarda impacientemente el regreso de sus padres. La madre regurgita su caza. Con tanto alimento disponible, estos insaciables jóvenes aumentarán hasta 7 veces el peso que tenían al nacer en menos de 2 semanas. Abandonados a su suerte por largos periodos de tiempo, los polluelos poseen su propia estrategia para asegurarse de conseguir lo mejor de la comida en oferta. Las garcetas grandes ponen sus huevos en aproximadamente una semana, de modo que sus compañeros de nido son de edades diferentes y tamaños diferentes. Los polluelos más grandes se aprovechan de su tamaño para molestar a sus hermanos menores. Menos picos con los que competir significa estar primero en la línea a la hora de comer y recibir una ración mayor. Pero cuando su madre regresa, no hace ningún esfuerzo por intervenir. Para los más jóvenes, su corta vida llega a su fin a causa de sus hostigadores hermanos, y se unen a los restos dispersos de los caídos allí abajo. A lo largo de la estación lluviosa pueden caer más de 2000 milímetros de lluvia. Y para julio, las llanuras aluviales yacen bajo unos 20 centímetros de agua. Ahora están cubiertas por enormes alfombras flotantes de lechuga de agua que atraen enjambres de insectos recién aparecidos. Son un nutritivo botín para aquellos que pueden caminar sobre el agua. La jacana común está perfectamente equipada. Este macho de unos 25 centímetros de alto tiene patas que se extienden casi 20 centímetros. Distribuyen su peso de manera uniforme, permitiéndole recorrer elegantemente la vegetación flotante sin hundirse. A diferencia de muchas especies de animales en las cuales los machos son territoriales, son las jacanas hembras las que marcan su territorio entre los humedales. Esta hembra pondrá huevos de hasta 5 machos distintos que se hayan apareado con ella. Pero sus responsabilidades maternales acaban con la puesta del huevo.
Abandona a los machos, primero para que incuben su huevo por un mes, y luego para criar a sus hijos solos como padres solteros. Desde su nacimiento, los polluelos siguen a su padre por los humedales. Él les enseñará dónde encontrar a los insectos más sabrosos. Pero hasta los mejores estudiantes pueden descarriarse a veces. Este padre ha perdido a sus crías. El pasto alto de los llanos no es un lugar para los jóvenes vulnerables. Como siempre, los hambrientos caimanes están al acecho. El padre llama a sus polluelos frenéticamente. En su desesperación, se lanza al aire para ver mejor. Aún nada. Finalmente, uno de los polluelos contesta al llamado de su padre. El padre se dirige hasta él, y los polluelos corren directamente a la seguridad de sus plumas. A mediados de la estación lluviosa, las inundaciones alcanzan su pico. Para fines de julio, los polluelos de garza han comenzado a probar sus alas. Sus padres no se harán cargo de ellos por mucho más tiempo. Pero cuando vives sobre el agua, aprender a volar es una tarea peligrosa. El denso follaje, que era un sitio perfecto para anidar, es peligroso para este vacilante joven que busca una ruta de vuelo despejada. Pero el agua por debajo suyo guarda peligros incluso más grandes para estos aviadores novatos. Para el caimán, que ha resistido la época de sequía cubierto por lodo, los agitados meses de julio y agosto son la prosperidad que sigue a la depresión. Los jóvenes caimanes sacan el máximo partido de los platos estacionales como peces pequeños e insectos acuáticos. Pero una vez que los reptiles alcanzan los 2 metros de largo, sus mandíbulas de 20 centímetros están listas para comer polluelos de garzas. Y hay suficiente para todos. No se desperdicia nada. Otro polluelo se cae y es rápidamente descubierto. El
caimán se mueve mucho mejor en el agua que este enredo de alas y piernas. Con toda la fuerza que puede juntar, el polluelo se arrastra hacia un terreno más alto. Justo a tiempo. Para agosto, el calor y la humedad de la estación lluviosa generan las condiciones perfectas para que los insectos se multipliquen por millones. Para un animal en el bosque en galería, esta explosión es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Una solitaria criatura descansa en las sombras. Pero algo está interrumpiendo su siesta. Es un oso hormiguero gigante. Y está cubierto por garrapatas. Son una amenaza por todas partes de los llanos. Y un cálido blanco dormido se está buscando problemas. Las garrapatas son atraídas por la temperatura corporal de su huésped. Hunden sus filosas garras en la carne del animal, antes de empezar a absorber su nutritiva sangre. Herirse durante semanas, y a medida que se alimentan de la sangre, pueden aumentar hasta 600 veces su tamaño. Y son realmente molestas. Cualquier animal desalojado es rápidamente devorado. Pero las garrapatas no son el plato favorito de este oso hormiguero. Como su nombre sugiere, su debilidad son las hormigas. Despertado de su siesta, parte en busca de una verdadera comida. Su fino olfato lo guía directamente hasta un hormiguero. Con sus garras de 10 centímetros, cuidadosamente cava un pequeño orificio en el montículo, descubriendo a las hormigas adentro. Pero cuando no puedes abrir tu boca más que unos pocos milímetros, debes contar con otra estrategia para alcanzar tu comida. De modo que el oso hormiguero posee una pegajosa lengua de 60 centímetros de largo, que se introduce profundamente en el nido recogiendo hormigas. No tiene dientes, de modo que su estómago es similar a la molleja de un ave, y posee duros pliegues que se contraen para triturar su comida. Pero debe ser rápido. Estas hormigas tienen una mordida dolorosa. Caminando sobre sus nudillos para afilar sus garras, se aventura dentro de la húmeda sabana en busca de las más de 35,000 hormigas y termitas que necesita para alimentarse todos los días. Con 6 meses de edad, las jóvenes lechuzas terrestres se han dado cuenta de que vivir junto a sus padres no es la mejor idea. Ahora se encuentran a 5 kilómetros de su próxima madriguera. Sobre una orilla alta se han unido a otras lechuzas jóvenes que pronto buscarán sus propios territorios.
Lejos de sus padres en un territorio inexplorado, los hermanos parecen nerviosos y extremadamente vigilantes. De modo que por el momento buscan seguridad en grupos en una madriguera comunal. Y sus nuevos aliados se unen a la patrulla vecinal. Pronto serán lo suficientemente grandes como para reproducirse y utilizan la seguridad de los ojos extra para practicar sus habilidades de restauración. Toman turnos para vigilar. Pero recibir los restos de la lechuza excavadora puede ser desagradable. Ocuparse de la excavación es definitivamente la mejor opción. Y este guardia ya ha tenido suficiente. Para noviembre, las lluvias ya han pasado y la época de sequía comienza a aproximarse. Pasarán otros 3 meses antes de que los lagos empiecen a secarse y los carpinchos se vean obligados a emigrar otra vez. Por ahora, sus manadas engordan en la seguridad de su laguna. Y los hermanos lechuza finalmente han separado sus caminos en busca de un territorio propio. Uno se ha conseguido una madriguera y está cortejando a una pareja listo para su primer intento de reproducción. Las dificultades de la época de sequía regresarán con el tiempo una vez más. Solo aquellos que hayan aprovechado los beneficios de las lluvias y hayan engordado mientras el alimento era abundante tendrán la capacidad de resistir el próximo año.